Iniciamos, exministro Diego Molano, con lo que dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, en el sentido de que podría haber en Colombia operaciones conjuntas militares entre Estados Unidos y Colombia. De inmediato mucha gente se preguntó y puso de presente que si es así, se requeriría de el visto bueno del Congreso de la República. ¿De qué estaríamos hablando puntualmente, exministro Molano? Yesid, antes de esa pregunta hay que entender el cambio geopolítico que sucedió en América Latina durante la administración del presidente Trump. La administración del presidente Trump y su estrategia de seguridad tuvo un cambio de visión geopolítica respecto a la región, porque la estrategia de seguridad primero vuelve a colocar el hemisferio occidental entre las prioridades estratégicas y declara como particular fuente de trabajo en toda su estrategia que va a defender los intereses de Estados Unidos frente a amenazas internacionales y extrahemisféricas. Por lo tanto, lo que estamos visto es que este cambio de geopolítica se ve reflejado en una estrategia de seguridad donde se entiende el narcotráfico en Estados Unidos no como un delito, sino como una amenaza a la seguridad nacional. Primer cambio. Segundo, eso implica que ese tratamiento de la amenaza a la seguridad nacional obliga al despliegue de capacidades de Estados Unidos, de sus fuerzas militares, no solo de policía, para combatir y desarticular, no solo para controlar cargamentos, sino para desmantelar estructuras criminales hoy consideradas no solo de narcotráfico, sino como terroristas, sus finanzas, su reclutamiento y sus capacidades para afectar los intereses de Estados Unidos. Por eso, esta nueva estrategia de seguridad se refleja en una nueva política contraterrorista que sacada en este año 2026, que permite el despliegue de máximas capacidades operacionales y el trabajo conjunto para poder contener esa amenaza en Estados Unidos. Y finalmente termina y culmina con una acción práctica que es el Escudo de las Américas, en donde se establece que en ese Escudo de las Américas todos aquellos que cooperen con Estados Unidos tendrán apoyo en inteligencia, en fortalecimiento de capacidades, en control de rutas, en operaciones conjuntas y por supuesto en el desarrollo de acciones que no permitan que esa amenaza terrorista contra los Estados Unidos llegue allí. Ese es el contexto en el que hay que entender esta decisión. Cuando Colombia toma la decisión de entrar a la Escuela de las Américas por parte del presidente Abelardo de la Espriella, se involucra en una estrategia que va mucho más allá. Esto quiere decir que los colombianos no podemos volver a pensar en el Plan Colombia del pasado, que solo fortalecía capacidades, sino es un Plan Colombia 2.0 que se va a trabajar en el Escudo de las Américas para desmantelar estructuras criminales, no solo controlar cargamentos o capturar cabecillas. Sí, el ministro Diego Molano, pero precisamos la posibilidad de que haya tropas estadounidenses en Colombia combatiendo a las estructuras criminales. Para ello se requiere de la aprobación del Congreso de la República. Por supuesto, para mí es positiva esta aproximación que se desarrolla si cumple con tres propósitos. Uno, se cumple los establecidos por la Constitución y la ley colombiana en términos de cooperación y el paso de tropas. Segundo, se establece y se mantiene la soberanía de Colombia en el liderazgo y el control de las operaciones. Y tercero, pues en el desarrollo de acciones de inteligencia conjunta. Por supuesto, esta cooperación, si desarrolla operaciones en ese sentido, pues deberá tener el aval del Congreso de la República si lo que se van a mantener es tropas en Colombia desarrollando operaciones. Ya sucedió en un caso internacional reciente donde el presidente Noboa, en trabajo conjunto con el Comando Sur, desarrollaron una operación contra los comandos de frontera, que son disidencias de la FARC, que operan en Ecuador, y fue una acción conjunta entre las fuerzas militares y miembros del Comando Sur de los Estados Unidos. Por supuesto, deben cumplir con todos los requisitos legales si esa presencia se requiere y se garantice la soberanía colombiana. Oye, sí, qué mejor que trasladarle esta pregunta al senador, porque por dos líneas, él es militar retirado y hoy hace parte del Congreso de la República. Senador, esto ya se ha hablado, esto ya se está ventilando. ¿Qué pasaría si esto llega a manos del Congreso? Bueno, primero quiero aclarar algo. Las operaciones conjuntas en Colombia llevan décadas. La preparación del entrenamiento bilateral lleva mucho tiempo, por ejemplo, en las UNITAS, donde en especial el personal de la Armada Nacional de Colombia hace operaciones conjuntas no solo con Estados Unidos, sino con otros países. También quiero aclarar que es que estaría prácticamente, no creo que vayan a llegar brigadas de Marines y de Army, o sea, de la Infantería Marina y Estados Unidos a patrullar por las selvas colombianas. Creería que esto no creo que vaya a suceder, pero lo que sí va a venir
es un apoyo en tecnología. Fíjense, tenemos Plan Patriota 2.0, tenemos lo que se llama el escudo de las Américas, entendiendo que el problema ya se convirtió en transnacional y nosotros hacemos parte muy importante, tal vez el eslabón más fuerte de toda la guerra contra el terrorismo y el narcoterrorismo. Cuando pase en su momento, pues si pasa por el Congreso, pues ya será otro debate, pero estoy casi seguro que no es que vamos a llenar nuestras calles de militares. Algo que sí es cierto, y pónganle atención, hoy, para incautar lo que sea, dar de baja al enemigo, necesitamos algo que destruyó el gobierno de Gustavo Petro, que se llama la inteligencia militar y policial. Hoy no tenemos la tecnología ni la parte de inteligencia histórica y humana. Han sacado a nuestros mejores hombres, y qué mejor que pedirle el favor a la potencia mundial en tecnología técnica, o sea, con sus radares, con sus satélites, para que nos ayude a encontrar y capturar dónde están estos enemigos. En aguas, con las operaciones que se hacen con la Armada, es aquí así, se los coloco de ejemplo. La fragata triangula en ocasiones con el submarino y con un helicóptero de la aeronaval y con las lanchas de guardacostas. Falta lo más importante, la inteligencia técnica que la suministraría a Estados Unidos. Nosotros tenemos una inteligencia técnica, pero como les digo, el gobierno de Gustavo Petro la ha destrozado por completo y necesitamos el apoyo de la potencia mundial. Sí, general Velasco, ¿usted estaría de acuerdo con que haya presencia de tropas de Estados Unidos trabajando conjuntamente con militares colombianos en la lucha contra las organizaciones criminales, como se ha visto en Ecuador? Si el Congreso lo autoriza, ¿cree usted que eso sería positivo para el país? En primer lugar, debo aclarar que estas operaciones, en caso que se dijeran, que no lo creo, no se llaman conjuntas. Conjuntas son las tropas de la misma nación. Serían operaciones combinadas. ¿Sí? Ahora, no es primera vez, por ejemplo, que la Fuerza Aérea y la Armada realizan operaciones en ejercicios de guerra con los Estados Unidos. Ya se han hecho. La Fuerza Aérea, excepto en el gobierno pasado anteriormente, el gobierno del presidente Uribe, después de Santos y luego del presidente Duque, se realizaron operaciones con la Fuerza Aérea, ejercicios de guerra, donde la Fuerza Aérea fue muy bien calificada. Ahora, lo que dijo anteriormente el doctor, bueno, recuerdo, me excusa el nombre, es cierto, para que ingrese al país tropas armadas, buques de guerra o aviones de combate, se requiere ni siquiera la autorización del Congreso, requiere la autorización, del presidente, requiere la autorización del Senado de la República, del Congreso de la República. Que yo considero que en este momento operaciones combinadas con otros países no las necesitamos. Necesitamos ir de fortalecimientos, y lo que alguien dijo, en la parte de inteligencia y la inteligencia técnica, ¿no? Para neutralizar, inhibir los drones y fortalecer por otra parte las fuerzas militares, que en la parte de inteligencia la Fuerza Aérea fue debilitada en su presupuesto para tener sus aeronaves actuando, y con eso sería necesario. Ahora podría haber otro tipo de operaciones como existió en el Plan Colombia, operaciones combinadas de inteligencia para detectar cultivos ilícitos. Y le agrego algo, que no se nos olvide que es más dañino o tan dañino como el narcotráfico, que es la minería ilegal. Pero yo estas operaciones combinadas con otro país no lo creo. Nadie conoce mejor que nuestros militares, que están recuperando la iniciativa, ¿no? Que se perdió en los gobiernos anteriores, el gobierno diría anterior. Pero nadie conoce mejor nuestro teatro de guerra que las fuerzas militares de Colombia, el ejército de Colombia. Doctor Molano, usted fue ministro de Defensa. Quisiéramos saber su opinión de lo que está diciendo el general Velasco, que esas operaciones combinadas, como él la llama, que no son necesarias en el país. Por ejemplo, cuando usted estuvo ministro, se hicieron ese tipo de operaciones, y usted cree que sí son necesarias y sí las necesitaría Colombia en este momento. Colombia, a lo largo de su historia, y en particular en la administración del presidente Duque, desarrolló, como venía siendo tradición, varias operaciones
combinadas internacionales como la Operación Orión de la Armada, muy exitosa, donde se integraron las capacidades de la Armada colombiana, de varias de las armadas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y del Comando Sur para hacer capturas de cargamentos, por ejemplo. O la operación aérea Zeus, en donde en coordinación con las fuerzas aéreas de los países del Caribe se desarrollaba la trazabilidad para poder capturar y hacer obligar los aterrizajes de los aviones que se habían identificado llevaban cargamentos. Ahí había coordinación de información, de capacidades y de captura de cargamentos. ¿Qué cambió en el último año? En el caso de Estados Unidos, ha desarrollado a partir de esa declaratoria de los grupos narcotraficantes como grupos terroristas el uso de sus capacidades para entender que el crimen ya no es capturar cargamentos, es el crimen del narcotráfico se volvió multinacional, es tecnológico, es financiero, es multicrimen, como lo señalaba el general Velasco utilizando la minería ilegal. Entonces la seguridad no puede seguir siendo la misma. Si queremos tener los mismos resultados del pasado, no podemos seguir teniendo las mismas actividades en el presente, porque nada va a cambiar. Aquí lo que ha pasado Estados Unidos con el Escudo de las Américas es un esfuerzo diferente, es un esfuerzo en donde, además de inteligencia, además de asistencia y cooperación, se hagan este tipo de operaciones conjuntas o combinadas, como se ha señalado acá. Pero aquí lo fundamental es el cambio en la estrategia. No es solo capturar cabecillas o hacer bombardeos por cabecillas, es una estrategia integral que ataque a toda la estructura, porque esta estructura se convierte en una amenaza para los Estados Unidos y, por supuesto, se origina en Colombia. Es que no hay que olvidar que el 84% de la coca identificada por la DEA en Estados Unidos se origina en Colombia. Eso significa que las capacidades de los grupos narcotraficantes y terroristas como el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, pues Estados Unidos considera que los está afectando y por eso está utilizando sus máximas capacidades para combatirlos. Ese es el cambio de enfoque. Yo considero que es positivo en la medida en que Colombia mantenga su soberanía, se haga dentro de los canales institucionales, constitucionales establecidos, se desarrolla un esfuerzo para fortalecimiento de capacidades, pero también debemos de desarrollar, yo diría que el Plan Colombia fue una primera aproximación para fortalecer capacidades, pero el reto y la visión más grande que ha sido planteada por el presidente del SPRI en su estrategia de seguridad es cómo se logra el control territorial. Aquí no podemos andar discutiendo sobre la importancia de la soberanía nacional cuando hemos perdido la soberanía sobre muchos territorios en Colombia, especialmente porque los últimos 4 años llegaron a tener presencia en 700 municipios. Esta cooperación y este trabajo es fundamental en la medida que tenga ese nuevo enfoque y se canalice a través de las vías constitucionales y legales establecidas, en este caso de operaciones y de cooperación militar o policial. Sí, senador Germán Rodríguez, hemos visto que en el inicio del gobierno de Abelardo Espriella, la fuerza pública ha propinado ya varios golpes contra las estructuras criminales. Es decir, quisiera preguntarle, ¿ya hay efectivamente un viraje en la estrategia que venía de tiempo atrás con el gobierno de Gustavo Petro a la hora de enfrentar a estos grupos criminales? ¿Hay ya un cambio a la vista? Jessy, usted me leyó la mente. Yo quiero decirle algo a toda Colombia, sin meterme en problema, porque yo hablo por mí. Yo no soy vocero del gobierno, ni me faltaba, ni del partido. Hablo por mí como conocedor. Los resultados operacionales que estamos viendo hoy, muchos de ellos, algunos estuvieron planeados antes del gobierno, pero como los tenían tan amarrados, no los dejaban hacer las operaciones. Yo nunca perdí contacto con los generales y con parte de la cúpula durante el gobierno Petro, y ellos nos decían, estamos listos para un resultado, y de repente la orden era que no podíamos dar. La actitud cambia en el momento que llega un presidente que dice, vamos a derrotar al narcotráfico. Le pregunto, ¿por qué no le hemos dado de baja al señor Calarcá, siendo que en 12 oportunidades hemos tenido las coordenadas exactas de él y de Iván Mordisco? Porque había algo que los protegía, y sin duda era el gobierno de Gustavo Petro. Ustedes vieron cuando estaban jugando congelados con el alto comisionado para paz. Personalmente, doy fe que estaban listos para salir a dar operaciones militares contundentes y el gobierno los detenía. Cambia la actitud, porque aparte de eso el señor presidente pues manifiesta que va a blindar jurídicamente también a nuestros soldados y policías. Recuerde que uno como uniformado tiene un pie en la cárcel y otro en el cementerio, y por eso agradecemos que Abelardo Espriella esté aquí. No, como yo sí me siento orgulloso que él sea el comandante supremo. Lo sentimos. Ustedes vieron a los soldados en el batallón Pichincha, los soldados femeninos llorando. Ustedes lo vieron. Entonces cambia la actitud por la presión y por el apoyo político que tenemos de este gobierno.
Sí, general, ¿usted cree que con estas operaciones combinadas que ya se anunciaron, pues eso ya es un hecho, en la reunión de Panamá, que se va nuevamente a fortalecer esta relación Colombia-Estados Unidos, qué podría pasar con nuestras fuerzas militares, con la Fuerza Aérea que usted muy bien conoce? ¿Eso no es positivo para la Armada, para la Policía Nacional? Estoy de acuerdo que son positivos, y cuando se habla de operaciones combinadas hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el teatro de guerra. Ahora, operaciones combinadas se han hecho porque se consideran aeronaves de guerra, vuelvo y digo, no solamente las que tienen armas en sí, sino los aviones tanqueros y los aviones con elementos de guerra aérea, de guerra electrónica, perdón. Entonces, eso se ha realizado y realizamos operaciones, digamos, combinadas con Estados Unidos desde que el Plan Colombia se hicieron, y hubo una gran ayuda en ese sentido para información, ¿no? Ahora, digamos, la guerra en sí, con armas, esa es nuestra, a eso me refiero. Ahora, es muy positivo y Colombia necesita a gritos ese apoyo de Estados Unidos, con el cual estoy de acuerdo, no solamente en la parte de inteligencia, sino en el fortalecimiento de los recursos. Es muy positivo para el país, y yo pienso que nadie se puede negar a que haya ese tipo de apoyo de la fuerza de Estados Unidos, y seguramente con otros países también. Nosotros lo tuvimos, vuelvo y lo digo, desde la época de Plan Colombia, que desafortunadamente esa era la época del presidente Chávez, y con ellos nunca tuvimos respuesta positiva, aunque le dábamos toda la información para poder llevar a cabo operaciones, digamos, ya con éxito, ¿no? En la lucha contra el narcotráfico. Sí, el ministro Diego Molano, ¿qué tanta soberanía nacional entrega Colombia o entregaría Colombia eventualmente al permitir estas operaciones combinadas con las fuerzas militares estadounidenses en territorio colombiano? Ahí hay un debate grande sobre la soberanía nacional. Algunas personas dicen que es entregar la soberanía del país para que fuerzas externas ayuden a resolver los problemas de seguridad de Colombia, pero hay quienes dicen que la amenaza a la seguridad nacional es tan grande que Colombia requiere de un apoyo decidido de las fuerzas de Estados Unidos. Ecuador lo ha hecho. Usted conoce muy bien también la realidad en Ecuador. ¿Qué tanto se pierde la soberanía nacional? ¿Qué piensa usted de ese debate? Colombia no necesita escoger entre soberanía y cooperación. Necesita cooperación para recuperar la soberanía que el narcoterrorismo le ha quitado en demasiados territorios. Hoy tienen presencia esos grupos en 700 municipios. Creo que la discusión debe enfocarse en ese sentido. Por supuesto, no significa que las fuerzas militares ni Colombia sea débil. No, claro que no. Debilitaron a la fuerza pública y la amenaza cambió. Hoy tenemos grupos terroristas y narcotraficantes que utilizan finanzas internacionales, utilizan la web para negociar en criptomonedas, utilizan ataques con enjambres de drones, 77 ataques que han generado un número importante de bajas en nuestros soldados, afectando a sus familias y por supuesto a civiles. La amenaza cambió. Esta cooperación no afecta a la soberanía de Colombia porque está tomando decisiones contundentes con el reflejo para fortalecer las capacidades de la fuerza pública, recuperar el control territorial y colaborar con Estados Unidos para que esa amenaza no afecte a Estados Unidos y, por supuesto, lo más importante, que esa amenaza disminuya sus capacidades esenciales para que afecten la vida de los colombianos. Aquí no se está perdiendo soberanía. Y en segundo término, porque esto es una cooperación que busca fortalecer unas capacidades de los soldados, de los policías de Colombia para que combatan mejor, tengan mejores capacidades y en el largo plazo tengan la posibilidad de sostener ese esfuerzo de control territorial que requiere Colombia. Ese es el debate de fondo. Aquí no se está cambiando la soberanía, aquí se está buscando cooperación para garantizar y recuperar la soberanía que sí se perdió territorialmente en frente a una amenaza de unos grupos criminales que crecieron en los últimos años desmedidamente y hoy tienen control territorial. Sí, ahora, senador, desde antes vimos al candidato Abelardo de la Espriella, quien le dijo al país y le prometió que uno de los temas fundamentales era la seguridad en el país. Cuando gana la presidencia, reafirma ese compromiso y ya como presidente, pues lo vimos, que la seguridad es uno de los temas entre tantos, pero es prioridad. ¿Por qué cree, senador, que se está generando
o quiere generarse este debate con el anuncio de Estados Unidos que le brinda este apoyo, esta cooperación, esta colaboración a Colombia? Pero lo que yo vi ayer en el Congreso, cuando los senadores del Pacto Histórico estaban hablando en contra de esta iniciativa, es completamente fácil. La Paz Total lo que hizo fue apoyar a los grupos terroristas, ELN, FARC y Clan del Golfo, a ayudarlos a duplicar su pie de fuerza. Ellos no quieren que estos grupos irregulares caigan. Se duplicaron a 28.000 hombres. En ese momento, si usted le pregunta al colombiano qué es lo que más le duele, es precisamente la seguridad, donde la extorsión, las masacres, los homicidios aumentaron tremendamente. ¿Se me está escuchando bien? Que veo que Sí, sí. ¿Se me escucha No, bien? senador, está bien. Escuchamos perfectamente, senador. Y si Abelardo de la Espriella lo prometió en campaña, lo está cumpliendo el día de hoy. Fíjese que ya está listo.